Y lo siguiente que recuerdo es que salí disparada, o sea, a una velocidad que ahora mismo ni recuerdo lo que yo veía en ese momento, porque es como ir a la velocidad de la luz, tal cual. Y pensar, esto se lo tengo que contar a todo el mundo. Eso fue lo primero, claro. Luego enseguida me callé, porque desde mi mente racional yo decía, bueno, me van a tomar por loca. Sí recuerdo de repente entrar como en una luz blanca, que en cuanto la atravesé, se convirtió en luces de miles de colores. O sea, era como lo que aquí llamamos el arco iris, pero no tenía forma de arco, sino todo era colores, colores, colores. Porque si a mí me hubieran contado esto hace un año, yo probablemente habría pensado, pobrecita, le habría dado una palmadita o algo, o habría pensado, se lo ha inventado, o ha sido una visualización, o lo que sea, o sea, no habría creído a esa persona. Piensa por ti mismo. Wake up. Bien, pues mi nombre es Alanis Marina y soy ingeniero de telecomunicaciones. Actualmente trabajo en televisión y bueno, siempre he tenido una mente muy cuadriculada y muy científica. Digamos que nunca he creído en algo que no fuera tangible o demostrable y realmente hace como 10 años más o menos me interesé por el mundo de la meditación. Estaba en un momento de vida pues de crisis existencial y demás, y sobre todo de no poder manejar mis emociones, ¿no? Y acabé yendo a Tailandia, y allí en Tailandia con el budismo y demás pues aprendí meditación, pero yo la orientaba a una meditación como más científica, ¿no? Yo buscaba la base de que la meditación nos ayuda a rebajar el estrés, a calmar las emociones y todo eso. Cuando entré en este mundo digamos, del desarrollo personal, había personas que hablaban de cosas más allá, ¿no? Como cosas menos tangibles, cosas, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, un poco más esotéricas y demás. Y yo cuando escuchaba a estas personas, pues escuchaba toda la parte más racional y científica, y cuando hablaban de estas cosas, pues directamente cortaba el audio o no lo escuchaba, o simplemente en mi mente decía, va, eso no existe, eso no es real, ¿no? Y de hecho no escuchaba muchas cosas de esas. Bueno, el caso es que yo estaba ahí, pero estaba como metida en el mundo de la meditación, pero como de forma muy, vamos a decir, científica, ¿no? El caso es que hace 6 años ya, porque esto fue en el 2015, pues hace 7 años, bueno, fui a un retiro de meditación allí en Gredos, donde hacíamos meditación, clases de yoga y como mucho, pues yo qué sé, paseos por el río y poco más. Entonces me gustaba porque era como algo muy normal, ¿no? No hacían cosas raras. El caso es que había una mujer de Venezuela, que nos dijo, bueno, yo os puedo ayudar a hacer ejercicios para conectar con el ser y demás, y bueno, y también haciendo estos ejercicios se os va a pasar el miedo a la muerte. Claro, en aquel momento a mi padre le habían diagnosticado ya un cáncer prácticamente terminal, que no tenía cura y demás, y yo me aterraba el hecho de, no ya de perderlo, sino de qué es la muerte, qué hay detrás. Mi mente científica no paraba de darle vueltas. O sea, yo siempre pensaba, bueno, ¿qué hay, qué no hay? Me daba pavor, no solo ya el hecho de que llegara mi momento, sino el hecho de que le llegara a mi padre, ¿no? Y qué iba a pasar después y todo eso. El caso es que yo veía a otras personas que reaccionaban de manera más normal con la muerte, pero yo como que me daba auténtico terror, era algo que no quería ver, oír o lo que fuera. Pero el caso es que me dio curiosidad porque dije, oye, quizás sea esta la solución, que se me pase el miedo a la muerte. Total, que me fui a hacer los ejercicios con esta mujer y bueno, eran unos movimientos. La verdad es que no era nada así raro porque, claro, yo lo primero que le pregunté es, mira, yo no he tomado drogas en mi vida, no tomo alcohol, o sea, no sé lo que es perder la conciencia, mi mente necesita controlar y tener el control de lo que está pasando. Digo, entonces yo no quiero hacer nada de eso raro, porque yo había oído de retiros de, yo qué sé, tipo ayahuasca o cosas así. Y me dijo, no hay que tomar nada, no hay que inhalar nada, no hay que hacer nada raro. Dice, esto solo son unos movimientos, ya lo verás. Digo, y tampoco quiero hacer respiraciones raras de esas que te hacen entrar en estados alterados de conciencia, ¿no? Que lo había oído, pues respiraciones holotrópicas
y cosas así. Y digo, yo no quiero hacer nada de todo eso. Y me dijo que no, de verdad, que no es nada, ya lo verás. Bueno, total, que nos fuimos a una cabaña varias personas a hacer los movimientos estos, y la verdad es que cuando explicó lo sencillo que era, pensé, ¿y esto a mí cómo me va a quitar el miedo a la muerte o cómo me va a conectar con mi ser? Si no es nada, si es que es súper sencillo, dura 5 segundos. Bueno, el caso es que cuando me puse a hacer los movimientos, claro, yo aquí tengo que contar la historia como por separado, porque en el momento que yo hice esos movimientos me ocurrió un presíncope de muerte, y entonces yo no sé lo que ocurrió con mi cuerpo físico, luego me enteré más tarde, pero desde el momento en que eso me ocurrió, claro, yo ya empecé a tener una experiencia, digamos, cercana a la muerte, ¿no? El hecho de por qué ocurrió este presíncope de muerte, bueno, luego lo consulté con doctores, porque claro, yo no estaba en un hospital monitorada y no había cirujanos ahí que me dijeron, tú lo que has tenido ha sido una encefalopatía, no era nada de eso. Simplemente es que en uno de los movimientos había que mover hacia atrás el cuello, y yo en este caso pues se pinzó el nervio vasovagal, o al menos es lo que me contaron los médicos, y claro, al pinzarlo pues como que no llega ya señal al cerebro de que el cuerpo está vivo. Es como si lo hubieras desconectado, ¿no? Del corazón y todo. Entonces se produce un presíncope de muerte, y lo que me dijeron a mí es que lo que se produce es una pequeña parada cardiorrespiratoria, como una pequeña muerte sería, ¿vale? Pero claro, al no haber nada médico, cuento primero toda esta parte para que la gente se ponga en contexto de qué estaba pasando. Pues yo caí literalmente muerta en el suelo, y claro, la persona que estaba ahí haciendo los movimientos pues enseguida vino a mí y vino a reanimarme, ¿no? Dándome golpes en el pecho, también en la cabeza. Supongo que es para que volviera a circular todo y se volviera todo a encender. Pero el caso es que a mí lo que me pasó fue que yo en el último movimiento hice así, y lo siguiente que recuerdo es que salí disparada, o sea, a una velocidad que ahora mismo ni recuerdo lo que yo veía en ese momento, porque es como ir a la velocidad de la luz, tal cual. Entonces sí recuerdo de repente entrar como en una luz blanca que en cuanto la atravesé se convirtió en luces de miles de colores. O sea, era como lo que aquí llamamos el arco iris, pero no tenía forma de arco, sino todo era colores, colores, colores. Y desde ese momento yo lo que recuerdo es una felicidad, o sea, indescriptible. O sea, ni siquiera cuando hemos sido más felices de pequeños, cuando no había problemas ni nada, o sea, era como un éxtasis, o sea, era tremendo, era tremendo. O sea, no sé ni cómo explicarlo, porque no reconozco nada aquí en la Tierra que se le parezca lo más mínimo. No hay nada comparable. El caso es que lo siguiente que noté, o sea, que empecé a notar es, bueno, primero, desde ese momento que atravesé esa luz, yo no recordaba o no tenía conciencia de que yo tenía una vida aquí. O sea, no recordaba la vida aquí, en la Tierra. Porque además, cuando entras ahí, o al menos es lo que yo sentí, es que estás en tu hogar. O sea, no tu casa, no era una casa de ladrillo ni nada, pero era como en este espacio. Yo he estado toda mi vida, aquí me siento más yo que nunca. Claro, las cosas que sientes son maravillosas, o sea, es como que mucha gente lo describe como amor, pero incluso la palabra amor se queda corto. Es como si se viviera en un ambiente donde no ha existido nunca, ni existe en ese momento. Y claro, esto es difícil de concebir aquí, ya os lo digo de entrada que es difícil de concebir, pero es como si no hubiera existido nunca en ese sitio muchas cosas que aquí conocemos, ¿no? Como el odio, el dolor, no sé, la guerra, la duda, simplemente la duda, o el malestar que tenemos, ¿no? de quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Todas esas preguntas que nos hacemos. Allí no las tienes, es como un espacio que ahí no existe eso. Y después de esos colores yo solo sé que me vi, o sea, no me vi a mí, sino que me vi en un sitio donde estaba rodeada de personas, había más personas que tenían una cara espectacular. Cuando digo cara espectacular es que es algo indescriptible, porque o sea, digamos que emanaban belleza física, perfección, pero eso no era lo mejor, es que lo que emanaban era sentimientos que yo aquí nunca he visto o he sentido, como de seguridad plena, de certeza,
de bondad, pero en el más puro, no sé cómo explicarlo, la más pura concepción de esos adjetivos. Y yo recuerdo de estar como embelesada, como si estuviera flotando en una nube, pero muy consciente, eso sí, yo estaba muy consciente, y recuerdo de decirme a mí misma, tú eres igual que ellos. O sea, yo sentía que era lo mismo que ellos. No reconocía caras, no eran familiares, que yo supiera. Lo que sí que reconocía es que todos éramos como hermanos, o sea, era todo como personas, o sea, era como verte a ti mismo, lo que pasa que con otra cara, o sea, eran personas que tú sentías que éramos lo mismo, como que formábamos parte de lo mismo, como que no había problemas, como que, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y cuento esto porque tengo ahí flashes, ahora contaré por qué, porque yo siempre recuerdo el 100% de mis sueños, lo recuerdo con perfección, tengo esa mente que se acuerda de todo. Y yo aquí estaba como muy consciente, o sea, me enteraba de todo, era como, además todo era como mucho más real, era un sentimiento de hiperrealidad. Y luego incluso cuando me veo contándolo, me doy cuenta de que esto es inenarrable, o sea, no se puede contar, porque en cuanto lo cuentas, te das cuenta de que sí, pero no, o sea, es mucho más, pero no encuentras palabras para describirlo, al menos palabras las que conocemos nosotros en esta vida. Yo no encuentro palabras, pero bueno. La historia es que luego me encontré, lo siguiente que recuerdo es que yo estaba sentada así como en el suelo y delante había una mujer sentada en una silla, en un trono o algo así, igual, y recuerdo verle la cara, lo que emanaba, o sea, tranquilidad, bondad, seguridad. Yo diría que, o sea, lo que aquí a lo mejor concebimos como la perfección de un ser humano, ¿no? Y también recuerdo incluso tener aquí como a 2 niños, me daba la sensación de que eran como niños, pero tampoco había ahí un concepto, o yo no sentía que hubiera un concepto de, por ejemplo, el concepto que tenemos de familia aquí. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el concepto de, esta es mi madre, este es mi hermano, este es mi vecino, no es mi familia, tal. Allí no había como, o yo no siento ese concepto, éramos como todos iguales, entonces yo sentía todo igual, y sí, veías como personas más jóvenes o menos jóvenes. Y en ese momento lo que ocurrió fue que cuando estaba ahí en el momento más álgido disfrutando de, Dios mío, es la primera vez en mi vida, o yo sentía como, esto es ser yo, me siento tranquila y en paz, no tengo dudas, no tengo temores, no tengo nada. Y en ese momento sentí en la espalda, sentí algo raro, era como algo que me perturbaba, ¿no? Era como, si aquí está todo tranquilo, aquí está todo en paz, ¿qué está pasando, no? Y en el momento que sentí lo de la espalda, me giré a ver qué era. Y según me giré, en ese momento sentí una fuerza tremenda que tiraba de mí, que yo no podía hacer nada, o sea, no era algo voluntario mío, y una fuerza tremenda que tiraba y claro, me alejaba de toda esa vida o esa experiencia o ese mundo en el que me encontraba. Y claro, yo en aquel momento pensaba, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, era muy raro, era tan raro. O sea, intentad imaginaros lo que implicaría que tú estés comiendo con un amigo, por ejemplo, y en ese momento viene un ovni y te abduce, ¿vale? Imaginaros, o sea, lo raro que sería. Tú estás tan tranquilo en tu realidad, para ti esa es la realidad, y de repente algo ajeno a ti te tira y te lleva, y no sabes a dónde te lleva. Y esa fue un poco la sensación que yo tenía, era como, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién me lleva? ¿Dónde me llevan? Claro, ahí me entró un poco el miedo, ¿no? De decir, esto no me cuadra, esto tal. Y de hecho yo vi que todo este mundo iba desapareciendo, ¿no? Iba como alejándose y de repente se iba, todo alrededor se iba oscureciendo. Y claro, yo ahí sentí pues esa angustia de decir, primero, no sé lo que está pasando, no sé a dónde me están llevando, no sé quién me está llevando. Y luego no sé por qué mi mundo se está desapareciendo, ¿no? Entonces, en ese momento sí que empecé a escuchar una voz que decía, vuelve, Marina, vuelve. En este caso, en aquel momento me llamaban más bien Marina, Marina, vuelve. Y claro, yo decía, pero si estoy intentando volver, o sea, mi casa es esa, yo intento volver pero no me dejan. Y lo volví a oír y yo no sabía qué estaba pasando, ya se volvió todo oscuro. Y en ese momento, claro, mi mente estaba súper alerta, súper consciente, y de repente, clic, oí a mi mente que me decía, pero si eres tú misma la que te está diciendo que vuelvas, o sea, relájate, confía, eres tú misma. Si eres tú misma la que te está pidiendo que vuelvas, pues confía en ti. Entonces en ese momento dije, bueno, pues ya está, pues suelto. Entonces al soltar el querer volver,
en ese momento es la parte que más recuerdo porque claro, yo estaba súper alerta a ver qué estaba pasando y en ese momento lo que ocurrió fue que de golpe, bueno, sentí como un aplastamiento como si te metieran en algo ahí súper estrecho y lo siguiente que noté fue como, claro, yo venía de ese otro mundo donde no existía todo lo que hay en este mundo, pues yo venía con toda esa información, todavía no sabía lo que me esperaba y claro, pues con esa información yo lo primero que sentí fue como lo que traduciríamos como emociones o sentimientos, porque lo que sentía eran cosas desagradables, como muy desagradables que me impactaban y me caían como losas en plan de, ay, ¿esto qué es? Esto me suena, pero no sé ponerle nombre, pero esto me suena, qué desagradable. No, y ya me iban viniendo los nombres de, esto es miedo, esto es duda, esto es dolor, esto, o sea, claro, todas estas cosas. Y claro, al venir del otro lado, ahí en ese momento es donde te das cuenta de lo duro que es todo eso, que es el miedo, el dolor, la duda. Te das cuenta del daño que hace y te das cuenta de que ese otro mundo en ese otro mundo no existía. Ahí es cuando te das cuenta. Pero yo aún así, claro, yo seguía preguntándome, vale, me suena, pero ¿de qué me suena? ¿De qué me suena? ¿No? Y entonces, en este caso, yo sentía como que por esta parte del cerebro se me iba borrando las imágenes de lo que yo había vivido allí. Pero solo las imágenes, no, lo que no se borraba era el sentimiento y la sensación y la vivencia y la experiencia de lo que se vive ahí, de cómo se vive ahí. Y también sentía por este otro lado, pues después de llegarme esa primera bofetada, ¿no?, de dolor y de emociones negativas, lo que me empezó a llegar fue como lo que yo llamo mi currículum. O sea, realmente es como todo, ¿no? O sea, primero el currículum fisiológico, o sea, no es que yo lo viera en cámara lenta porque entraba la información en una velocidad tremenda, o sea, como a la velocidad de la luz, como si te estuvieran cargando programas, información o lo que sea. Y claro, yo intentaba procesar todo eso y claro, lo que sí que notaba era que cada vez sentía que tenía más sentido todo, ¿no? O sea, vale, cómo se respira, cómo se come, o sea, cómo se sobrevive con un cuerpo, de este tipo. Y luego me vino toda la información del currículum tal cual, o sea, te llamas Marina, naciste aquí hace 30 y no me acuerdo, creo que tenía yo 38 años, tal, y yo, o sea, como que ya me iba acordando, ya iba reapareciendo toda mi vida aquí. Claro, al mismo momento, lo primero que sentía era como, qué rollo, o sea, esta vida no la quiero, yo prefiero la otra vida, o sea, yo quiero volver. Pero bueno, me iba llegando la información y yo, pero ¿qué está pasando? Es que no veo nada, está todo oscuro. Ahora ya sé de lo que me hablas, ¿no?, la información que me llegaba, pero ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado realmente? ¿Por qué he estado allí? ¿Ahora por qué estoy aquí? Y ya me vino toda la información o sea, imagínate un currículum de tu vida desde que naces hasta el último minuto que estás vivo. Pues a mí me llegó la última información que me llegó, pues claro, fue, estás en Gredos, estás haciendo unos ejercicios, estás con esta mujer en su cabaña y ya cuando me llegó la última ficha, por decirlo de alguna forma, ya encajó todo. Lo siguiente que recuerdo es que abrí los ojos, ¿no? Y claro, yo estaba tirada en el suelo y la mujer yo veía que seguía dándome golpes. Y estaba tirada en el suelo y recuerdo pues eso de verme la mano aquí, incluso me costaba entender para qué es una mano, luego ya enseguida, ¿no?, como que te va cayendo toda la información, era como que me iba llegando. Y claro, lo siguiente que pensé, mi cabeza, claro, al verlo con mayor claridad fue como, o sea, ¿qué acaba de pasar? Eso es lo primero. Segundo, recuerdo perfectamente que cerré los ojos porque dije, yo me vuelvo allí, porque es que ni siquiera en ese momento pensé que podían sentir mis padres o mi familia, pero claro, en ese momento, como ves tan claro, al menos yo lo sentí, si ves tan claro que ese es tu hogar y que esto parece una película, pues entonces no te da tanta pena dejarlos, porque piensas, si me puedo ir de donde yo soy, de donde yo vengo y estar más en paz y tal, ya vendrán ellos, porque al final todos vamos a pasar por ahí, ¿no? Y claro, luego bajo mi mente científica, cuadriculada, atea, agnóstica y de todo, pues imagínate, o sea, yo me sentí, yo lo relaciono mucho con la secuencia esta de la película de Matrix, donde a Neo le muestran también la realidad en cierto momento, creo que le conectan por aquí un tubo, ¿no?, y le muestran la realidad.
Y recuerdo esa escena porque fue lo primero que me vino a la mente, en plan de, o sea, ¿es cierto que existe? Yo lo primero que pensaba era, ¿es cierto que existe una dimensión paralela? O sea, yo pensé, ostras, ¿hemos sido engañados? ¿O cómo puede ser que no lo sepamos esto? Porque para mí era real. O sea, yo lo había vivido, no lo había visualizado. O sea, era, yo he vivido y encima era más real que esto y lo sientes más hogar que esto. Allí no tienes duda y aquí siempre estás dudando de ti. Era como, no tiene sentido. ¿Qué hacemos aquí? Esa pregunta no sé responderla, pero me la sigo haciendo, ¿no? Y la secuencia esta de Matrix que digo es en la que Neo, después de mostrarle todo esto, ¡pum!, se levanta y lo primero que hace es vomitar, ¿no? Del shock, de darse cuenta de que él estaba con un ordenador trabajando tan tranquilo y de repente le han mostrado que hay una realidad paralela. Yo sentí lo mismo. O sea, yo, si me tuviera que comparar, entonces yo recuerdo y claro, tener la cara también de asombrada, de maravillada, y pensar, esto se lo tengo que contar a todo el mundo. Eso fue lo primero, claro. Luego enseguida me callé porque desde mi mente racional yo decía, bueno, me van a tomar por loca, porque si a mí me hubieran contado esto hace un año, yo probablemente habría pensado, pobrecita, le habría dado una palmadita o algo, o habría pensado, se lo ha inventado, o ha sido una visualización, o lo que sea, o sea, no habría creído a esa persona. Sin embargo, claro, ahora me veía yo a mí misma habiendo tenido esa experiencia, ¿no? Y entonces la historia es que yo no lograba hablar, no lograba moverme, o sea, era todo como muy pesado, o sea, intentaba mover un brazo, no podía, intentaba hablar y era como que incómodo, o sea, yo siento que en el otro lado no era tan difícil hablar, sin embargo aquí es como que es muy pesado todo, muy denso y a la vez como muy falso, porque realmente al llegar aquí, otra vez, a pesar de que llevaba aquí muchos años ya, recuerdo ver los objetos y las personas y recuerdo pensar, ostras, sí, eso es una silla, pero no, o sea, es como una silla vacía, como una silla que le falta energía, como una silla falsa, o sea, como una silla de cartón piedra, o sea, como un escenario de estos de cine que parece un bar, pero no es un bar, que es un escenario de cartón piedra, pues igual. O sea, y veía a las personas y claro, al mirar sus caras, yo lo que veía era dolor, miedo, duda, la cara envejecida y se podía percibir en la mirada, o al menos yo podía percibir más en las miradas, podía percibir todo eso que no existía allí. Podía percibir cómo... Pero claro, al mismo tiempo me era fácil ver la cara de las personas, aunque estuvieran arrugadas, pero no por arrugadas solamente, sino arrugadas porque lo han pasado mal en la vida, porque han sufrido, porque siguen sufriendo. Era como que tenía la capacidad de imaginarme o de ver su verdadera cara. Pero claro, entiendo que aquí, con toda la densidad que hay, con todo lo que estamos pasando, con todo lo que nos toca vivir, es normal que estemos tan estropeados. O sea, y las personas pues igual, ¿no? Yo las veía y era como, ay, están como apagadas, están como desconectadas, están como, o sea, no era nada que ver con las otras personas que yo había visto. Entonces yo, a pesar de que intenté volver, cerré los ojos e intenté volver, me acuerdo que hice fuerza para a ver si podía empujarme y volver, no lo logré y tal, bueno, dije, bueno, pues nada, será que tengo que vivir más cosas aquí, pero sí reconozco que no quieres volver aquí, porque no ya porque allí, ay, qué bien se está aquí, no solo es eso, es, ostras, es que aquí soy yo y este es mi hogar. Lo otro es como una pesadilla de la que estás intentando librarte. O sea, realmente es así. O yo al menos lo viví así. A lo mejor es cosa mía, de mi vida, no lo sé. Pero así lo viví. Y luego también cuando volví y claro, empezaba a recordar lo que yo había vivido, experimentado, ahí, en ese momento fue cuando me di cuenta de que la última mujer que había visto sentada era mi madre. En aquel momento, cuando yo la vi ahí, no la sentía como lo que entendemos aquí como una madre, aunque sí la sentía muy cercana, pero es como si todos allí fuéramos lo mismo, muy cercanos. Y claro, me venía muy viva la imagen y era como, ostras, es mi madre, pero claro, es mi madre iluminada, por decirlo de alguna forma. Claro, yo ahora veo a mi madre aquí y bueno, mi madre ha pasado por muchas historias y demás, y mucho sufrimiento y se percibe, ¿no?, en su cara. Y sin embargo ahí era ella, pero en una versión como si nunca le hubiera pasado nada, ni nunca hubiera sufrido. Claro,
eso también me cambió la visión sobre mi madre, ¿no? Porque también te das cuenta de, claro, y sobre todo el resto de los seres humanos. Te das cuenta de que por muy deteriorados que nos veamos o por mucha negatividad que desprenda la mirada de una persona, yo sé que dentro está ese otro ser, ¿no? tan iluminado. Y cuento esto porque me chocó. Mucha gente, bueno, yo a todo esto nunca había leído ni nunca había escuchado nada sobre experiencias cercanas a la muerte. Yo, de hecho, no sabía lo que me había pasado en ese momento y bajo mi mente científica lo dejé ahí aparcado. Incluso tenía en mi mente una parte que decía, pero qué locura, ¿y esto qué ha pasado? ¿Y qué raro es? ¿A quién se lo vas a contar? No te van a creer. Y la otra parte de mi mente, como muy calmada, muy serena, desde la certeza, me decía, mira, y me mostraba imágenes de lo que había visto. Claro, era tan real, y yo miraba esta realidad, y esta realidad es tan sosa, tan poco llena de vida, tan falsa, que claro, era como, qué mayor argumento que eso. O sea, yo veía que eso había existido, que no había sido ninguna historia. Qué buena. Bueno, primero, antes de hacer las preguntas, que sepa que me pasa lo mismo cuando miro a la gente andando por la calle, que la gente va marchita. Y a veces ves expresiones que dices, esa expresión no es de quien es ya. De todo el machaque mental que nos hacemos y que nos distanciamos de nosotros mismos. Y ves a la gente andando por la calle que ya no es de sí misma, ni siquiera cuando hablan. Ya. Y a veces ves a alguno, incluso cuando ya ves a alguien tipo, pues alguien que está en la calle y pasa, pues, habrá algo de luz todavía dentro ahí que se pueda recuperar y salir, porque la mente como si nos fuera comiendo y nos fuera... Es como si te estuvieras pudriendo, marchitando. Y ya las expresiones no son ni siquiera... No hay luz en las expresiones. Yo la gente así y anda y no sabe ni dónde va. Y lo estaba escribiendo y digo... Yo siento que luz sigue habiendo, por eso esa persona, o sea, como que esa otra cosa que yo vi, o donde yo viví, siento que somos eso, pero que al mismo tiempo... O sea, y esa parte, o una parte de nosotros está aquí. Lo que pasa es que cuando uno está ya muy machacado, muy deteriorado, no digo físicamente, sino emocionalmente y todo, puede ser que no salga nunca esa chispa y se vaya de este mundo sin que salga esa chispa, sin que conecte con esa esencia. Pero siento que luego, una vez que nos vamos, o al menos, claro, es la experiencia que yo viví, sí que volvemos a ser esa luz o esos seres tan perfectos, no sé. Es al menos lo que yo siento. Bueno, luego si quieres te cuento fuera de la cámara, pero eso no me gusta contarlo. Ahora, luego si quieres te lo cuento. ¿En qué me cambió la vida? Si quieres cuéntalo, porque igual... Vale. No sé, no me gusta contarlo y luego te explico por qué. Lo sé. No, grábalo, porque lo mismo te digo, mira, pues ponlo. Pero no lo he contado nunca y no suelo entrar en ello, porque es una parte mucho más esotérica y porque hay mucha gente enganchada a eso de una manera insana. Entonces, a mí lo que me cambió la vida fue que cuando yo regresé, yo era una ignorante completa porque no había leído cosas de este tipo ni nada, pero me encontré con que no sé cómo explicarlo. Yo la manera de explicarlo es, o sea, ya cuando meditaba, nada más ponerme a meditar, lo que notaba era como un peso aquí y como una apertura, ¿vale? Solamente notaba eso. Pero luego en mi día a día me empezaron a pasar cosas muy raras. O sea, de películas de poltergeist, o sea, tal cual. Despierta. Wake up.